El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 5 de este tiempo ordinario y escuchamos este evangelio de la pesca milagrosa, un evangelio muy conocido, un evangelio vocacional. Escuchamos al final de este evangelio, en el último versículo: y luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Podríamos decir, nadie deja algo mejor por algo peor. Nadie cambia algo en buen estado por algo en mal estado, ¿no? Salvo algunos casos muy particulares, pero de manera en general, si te dijeran: a ver, te vamos a ofrecer otro trabajo donde vas a ganar menos y vas a trabajar más, ¿aceptarías el trabajo? No, ¿verdad? Y si te dicen: bueno, te ofrezco ese trabajo donde vas a trabajar menos y vas a trabajar más, pues inmediatamente firmarías tu contrato, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿por qué Pedro, por qué Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús? Eso significa que lo que dejó no es que fuera malo, no es que fuera peor, pero lo que dejó, desde luego, a comparación del reino de los cielos, era algo pequeño. Vemos este evangelio que tiene muchos simbolismos que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Jesús estaba en orillas del lago Genezaret, la multitud estaba en torno a él, y dice el evangelio que vio dos barcas. Se subió a una, la de Simón Pedro. La barca en la Sagrada Escritura significa la iglesia, una iglesia que se mueve, una iglesia que es tentada por el tiempo. En la Sagrada Escritura, el mar, así lo concebían los judíos. No es que fuera considerado el mar el infierno, pero los judíos entendían que en el mar habitaba el demonio, porque pues ellos decían: si nosotros vamos a pescar y hay mal tiempo, es el demonio el que nos está impidiendo que llevemos, desde luego, el sustento diario a nuestro hogar, que trabajemos. Por eso concebían, desde luego, el mar como un lugar donde habitaba el demonio. Por eso Jesús camina sobre las aguas, que es lo que da a entender que Jesús
está mucho más arriba, o está arriba desde luego, que el demonio. Entonces, la barca significa la iglesia, una iglesia que es tentada, una iglesia que es golpeada, una iglesia que sube y baja, pero es una iglesia donde va Jesús. Pero si nosotros hacemos un poco ayuda de nuestra imaginación, nos podemos dar cuenta que un pescador en su barca, pues desde luego tiene que llevar sus redes, tiene que llevar todo lo necesario para pescar. Yo me quiero imaginar las redes, los botes donde van a poner los pescados, me quiero imaginar, no sé, a lo mejor alguna herramienta importante, entre otras cosas. Me quiero imaginar una barca llena, no precisamente de pescados, sino de cosas. Dice el Evangelio que ya habían desembarcado, es decir, ya habían vaciado la barca. Para que Jesús pueda entrar, se necesita vaciar. Para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón, necesitamos vaciar nuestro corazón. ¿De qué? De odio, rencor, resentimiento, envidia, dolores, tristezas, de tantas cosas. Para que Jesús pueda entrar en nuestra vida, necesitamos desde luego vaciar. Jesús desde luego quiere permanecer con nosotros. La barca significa la iglesia. Jesús quiere vivir en nosotros, entre nosotros, en la iglesia. Jesús no se quiere presenta como un Dios donde desde arriba empieza a gobernar, empieza a castigar, empieza a ordenar. Jesús se presenta como uno entre nosotros, como uno más entre nosotros. Jesús habita entre nosotros. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero podríamos decir, ¿por qué Jesús se subió a la barca? Habían dos barcas. ¿Por qué Jesús se subió a la barca de Pedro y no a la barca o a la otra barca? Primero, desde luego, Pedro es, si la iglesia, perdón, si la barca significa la iglesia y es la barca de Pedro, Pedro es quien en la parte humana, en la parte terrenal, Pedro es el que dirige esta iglesia. Actualmente Pedro es el Papa Francisco, el que dirige esta iglesia. Entonces Jesús elige la iglesia donde hay un encargado, un Papa. Pedro, los sucesores, hasta llegar al Papa Francisco. Pero podríamos decir otra cualidad que encontró Jesús en Pedro, dice el Evangelio, estaban lavando las redes. Ojo con esto, estaban lavando las redes. Dios o Jesús no llama a gente floja. Dios llama a gente trabajadora. Los flojos no sirven para el reino de los cielos. Dice el Evangelio, quien empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. Los flojos no sirven para el reino de los cielos. ¿Por qué? Les da flojera ir a misa, les da flojera confesarse, les da flojera llevar una vida coherente. Entonces, Dios no llama a gente floja. Dios llama a gente trabajadora. Entonces, cuidado con eso. Podemos presentarnos con flojera a la misa, sí, pero no con un vicio, con un pecado de flojera como tal. Dice el Evangelio que Jesús le pidió a Simón que alejara la barca, empezó a predicar la palabra de Dios. Inmediatamente, dice el Evangelio, cuando acabó de hablar, dijo a Simón Pedro, lleva la barca mar adentro, echen sus redes para pescar. ¿Qué es lo que le responde Pedro? Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Pedro le pudo haber dicho a Jesús, a ver Jesús, tú eres carpintero, yo soy pescador. ¿Quién va a saber más de esto? A ver Jesús, de día no se pesca por la noche. ¿Por qué nos estás mandando ahorita? A ver Jesús, tú no tienes ni idea de cómo se trabaja esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro ya vio a Jesús, es decir, ya tuvo un encuentro con Jesús. Ya lo escuchó porque estuvo predicando. Y dice, hemos trabajado toda la noche, pero confiando en tu palabra. ¿Por qué Pedro confía en Jesús? Porque ha tenido una experiencia con Jesús, ha escuchado la palabra de Jesús. Muchas veces, ¿por qué no confiamos en Dios? No porque Dios no se manifieste en nuestra vida,
No confiamos en Dios porque no tenemos una experiencia de Dios. Nos imaginamos que, pues sí, tenemos un contacto con Dios, que Dios está en todas partes, pero no tenemos una experiencia con la vida sacramental, ni mucho menos escuchamos la palabra de Dios. Entonces, para poder confiar en Dios, hay que tener una vida de gracia, hay que escuchar la palabra de Dios. Así lo hicieron y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. El milagro no está en que se hayan multiplicado los peces, ¿no? Ahí no está el milagro, ese no es el milagro. El milagro está en la generosidad que tiene Pedro. Pedro pudo haber hecho, a ver, voy a pescar esto, los echo en la barca, voy a tierra, los dejo, regreso, vuelvo a pescar, vuelvo a llenar la barca, así cuantas veces sea necesario para poder sacar el mayor provecho económico. Bien no pudo haber hecho eso Pedro, ¿no? Los otros estaban lejos, no se daban cuenta. Los otros eran pescadores y sabían que de día no se podía pescar. Pedro pudo haber aprovechado eso para hacer esto, para sacar ventaja de esto, ¿no? Pero el milagro no está en la multiplicación de los peces. El milagro está en el compartir. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Él es generoso con nosotros y el milagro está en que nosotros somos generosos con los demás. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones, diferentes carismas, diferentes virtudes que no deben de estar al servicio propio, sino al servicio de los demás. Ahí está el milagro. Cuando tú, desde luego, compartes, te vuelves servicial hacia los demás, ahí está el milagro que Dios está haciendo, que hizo en Pedro y que está haciendo en nosotros. Y dice, llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Dios no es como nosotros. Dios no es codo como nosotros. Dios es generoso. Imagínense que Dios pensara como nosotros. ¿Cómo pensamos nosotros? Ay, otra vez tengo que ir a misa. Ay, me tengo que confesar. Ay, tengo que hacer esto. Imagínense que Dios pensara así y que te dijera, ay, otra vez te tengo que dar la vida. Otra vez tengo que cuidar a tu familia. Otra vez te tengo que dar trabajo. Otra vez te tengo que dar salud. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros, pero a veces nos aprovechamos de la generosidad de Dios. A veces abusamos de la misericordia de Dios. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí que soy un pecador. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú vas conociendo a Dios, te das cuenta que Dios es muy grande. Te das cuenta desde luego que Dios es muy santo y que tú, en comparación de Dios, tú eres un pecador, eres nada. Ese es por un sentido, pero por otro sentido, y me gusta más esta idea, el primer paso, cuando un enfermo experimenta desde luego cualquier malestar, el primer paso para encontrar la salud es declararse enfermo. Si un enfermo no se declara enfermo, no va a encontrar la salud. ¿Por qué? Porque va a decir, no necesito ir al médico, me duele la cabeza, es normal, me duele el estómago, es normal, de momento me mareo, pero es normal. Cuando el enfermo dice, a ver, no es normal que me duela la cabeza, por algo me está doliendo la cabeza, por algo me estoy mareando, ¿no? Algo no está funcionando bien en mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una persona acepta que está enfermo, va al médico, ¿no? Recibe su tratamiento y alcanza la salud. Cuando un pecador no reconoce que es un pecador, se va a sentir bueno, se va a sentir que no necesita la fe, no necesita la iglesia, no necesita confesarse, no necesita la comunión, porque se cree bueno. Ojo, una persona que tenga cáncer, por el hecho de no reconocer que tiene cáncer, ¿la enfermedad se va a detener? No, la enfermedad va a avanzar. Aunque no se le reconozca, aunque
La persona digo, no, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿no? No pasa nada, soy fuerte. Aunque él diga todo lo contrario, la enfermedad va a avanzar. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque yo diga, es normal, todo mundo lo hace, no lo considero tan grave, el pecado, por ser un acto malo, va a empezar a actuar de una forma negativa en todas las dimensiones de nuestra vida: física, psicológica, social, espiritual, económica, material, entre otras cosas, va a empezar a dañar. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Reconoce que es pecador, reconoce que es nada, ¿no? Hoy lo escuchamos desde luego en la segunda lectura, ¿no? Como Pablo empieza a reconocer, ¿no? Y reconoce que él no es nada, ¿no? Yo que soy como un aborto. Él se reconoce nada. Por eso la Eucaristía inicia reconociendo nuestros pecados. ¿Quién es el que reconoce? El humilde. El soberbio dice que no. El soberbio dice que no se ha equivocado. El soberbio dice que tiene la razón. El soberbio dice que él es el perfecto, ¿no? El humilde es el que reconoce cuando se ha equivocado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no le dice, sí, Pedro, tienes razón, pues ahora aléjate de mí, ¿no? O vete, o ya estás condenado. ¿Qué es lo que hace Jesús? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, desde ahora tu tarea va a ser llamar a los hombres al reino de los cielos, evangelizar para que se conviertan y puedan experimentar la vida eterna. Yo he escuchado no solamente en esta parroquia, sino en otros lugares donde he prestado algún servicio o algún ministerio. A veces la gente se expresa así: no, con tal sacerdote la gente sí iba a la iglesia; no, con tal sacerdote ya la gente ya no iba, ¿no? No, con tal sacerdote la capilla se llenaba; no, con tal sacerdote la capilla se vació. Yo acepto mis debilidades, mis errores, mis pecados, pero no es responsabilidad del sacerdote solamente. Si la gente se aleja, es porque los que participamos de la Eucaristía tampoco supimos dar testimonio, y hay que aceptar nuestras responsabilidades. Si la gente se aleja es porque yo, al salir, no estoy dando testimonio de Dios. Qué fácil es ser cristiano de las puertas hacia acá. Qué fácil es ser un buen cristiano. A mí se me facilita ser un buen sacerdote con los ornamentos y celebrando la Eucaristía. Pero ¿cómo se me dificulta cuando no tengo los ornamentos y cuando estoy allá afuera? ¿Cómo se me dificulta? Entonces, el testimonio no solamente es aquí, el testimonio tiene que ser también allá afuera. ¿Cuál es el mandato que nos hace Jesús hoy? De ser pescadores de hombres, con nuestro testimonio, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir, atraer a los demás para que puedan también experimentar la vida eterna. Nos ponemos de pie.